Bien, hermanos, Dios me los bendiga a todos. Un saludo en el nombre del Señor Jesús a todos nuestros amados hermanos y amigos que están acá conectados con nosotros a través de las redes sociales, a través de YouTube, por el Face, que tienen la oportunidad de escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Mi nombre es Jorney López, fui pastor de la iglesia durante 40 años aproximadamente. Y hasta el 2020 pude, por la gracia del Señor, ejercer este santo ministerio. Bueno, me he dedicado a partir de este tiempo a llevar una serie de enseñanzas que espero sean de gran bendición, y le doy mis agradecimientos a todas las personas que están escuchando, están viendo a través de estos medios la enseñanza de la palabra de Dios, y pues han manifestado su aceptación, su alegría en poder oír estas enseñanzas que han sido de gran bendición, de edificación cristiana, espiritual, y sobre todo que se está adquiriendo un conocimiento muy importante en las enseñanzas de la palabra de Dios. Los temas que he venido abordando tocantes a la obra del Espíritu Santo, pues no me voy a quedar solamente en este tema, porque este no es el único tema de la Biblia. Desde luego que no, hay muchos temas que también espero, con la ayuda del Señor, poder abordar con todos ustedes, y también pues esperando que sean de gran bendición para la vida cristiana. Hoy voy a continuar con un tema que ya lo he planteado, las razones para creer que Dios te ha llenado y me ha llenado con el Espíritu Santo, así no hayas hablado en otras lenguas. La continuación está en el punto número 6, y voy a hablar en esta ocasión entonces acerca de que Dios nos hizo nacer de nuevo. Razones para que tú creas que Dios te ha dado el Espíritu Santo: es que Dios te hizo nacer de nuevo. Les voy a invitar para que me acompañen a leer la Biblia, que es la palabra de Dios, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El énfasis lo hago en las palabras del Señor cuando dijo: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Uno de los grandes milagros que Dios hace en la vida de los hombres es que vuelvan a nacer. Esta conversación que Jesús tuvo con Nicodemo fue un poco difícil para él entender, pero el Señor le explicó realmente de qué se trataba. La obra del Espíritu Santo es algo extraordinario. Cuando Pablo escribe su carta a los Efesios en el capítulo 2, habla de la triste condición en la que todos los pecadores nos encontrábamos antes de conocer a Cristo. Y dice el apóstol Pablo: nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Acuérdense de eso, que Jesús nos dio vida y estábamos muertos en delitos y pecados,
Efesios capítulo 1, en el versículo 1 y 2. Qué interesante es esta declaración que nos hace aquí el apóstol Pablo. Pablo dice que la condición nuestra antes de conocer a Cristo era la de muertos. ¿Muertos en qué? Muertos en delitos y pecados. En esa condición, estando en esa condición, es que Cristo nos dio vida. A esto también se le llama nacer de nuevo o resucitar, como dicen en la primera carta del apóstol Pedro, en la carta que él escribe, la primera, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El apóstol Pedro hace mención de que Cristo nos hizo volver a nacer. En el mismo capítulo, en el versículo 23, el apóstol Pedro entonces también dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Como ustedes pueden observar, los textos que acabo de leer hacen referencia a un estado en que nosotros nos encontrábamos antes de conocer a Cristo. Pero ahora que estamos en Cristo, Dios nos llama resucitados o haber nacido de nuevo, que es el equivalente a lo mismo. ¿Cómo sabemos que Dios nos ha dado del Espíritu Santo? Pues lo sabemos porque Él nos resucitó. El hecho de que Dios nos haya resucitado, eso tiene unas implicaciones. Eso quiere decir de que la vida nuestra no es la misma. Si Cristo nos resucitó, es para vivir una vida diferente, una vida nueva. Y esa es entonces otra de las razones o los grandes motivos para que nosotros estemos plenamente convencidos de que Dios, al resucitar a un pecador de su triste condición en la que se encontraba, Él lo hace y lo hace por su Espíritu. Jesús dijo que el Espíritu es el que da vida. Y eso es lo que Dios hizo con nosotros, darnos vida cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. En la conversación que Jesús tiene con Nicodemo, Jesús le dice que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede nacer, no puede entrar en el reino de Dios. Jesús hace referencia aquí a uno de los milagros más grandes que Dios hace en la vida de los pecadores. Cuando nosotros hablamos de los milagros de Dios, yo pongo en primer lugar que el milagro más grande que Dios hace en la vida de un hombre, de una mujer, en cualquier lugar del mundo, es que sea una nueva criatura, sea una nueva persona. Nosotros hemos visto muchos milagros en nuestra vida cristiana, a lo largo de nuestro ministerio. Y usted, que tiene la oportunidad de escuchar, seguramente ha visto muchísimos milagros de Dios. Sanando enfermos, haciendo milagros extraordinarios, gente que estaba a punto de morir y Dios les devolvió la vida. Yo soy testigo de eso. Conocer personas con un cáncer terminal, ya desahuciados médicamente y ya prácticamente a punto de morir. Y Dios en su infinita gracia les devolvió la vida, los sanó completamente, de manera que han podido ir de nuevo a los médicos y testificarles de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Eso ha sucedido muchísimas veces. La Biblia no solamente nos habla de los milagros que Jesús hizo hace casi 2000 años. La Biblia nos habla de hoy nosotros más bien podemos decir que somos testigos de esos milagros. Dios lo sigue haciendo. Y lo seguirá haciendo porque Dios es infinitamente bueno, grande, misericordioso y poderoso, y Él no ha cambiado. Pero por encima de ese milagro, de esos milagros que Dios hace, yo digo, el milagro más grande que Dios ha hecho en la vida de todos nosotros es que nos resucitó, habiendo estado muertos en nuestros delitos y pecados.
¿Cómo puede una persona cambiar su vida, su forma de vivir, su forma de pensar? Esto es verdaderamente extraordinario. Podemos dar testimonio de todas las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y la Biblia nos da testimonio de la gente a quienes Jesús tocó sus corazones en su momento, en su tiempo, y fueron unas nuevas personas, unas nuevas criaturas. El escritor, uno de los escritores del Nuevo Testamento, el que más escribió cartas, libros, fue el apóstol Pablo. Si uno lee la Biblia, el testimonio de este hombre, en la condición en que estaba este hombre, es admirable. Pero ¿qué hizo Dios con este hombre? Salvarlo, le reveló el Evangelio e hizo de este hombre un hombre grande. Cuando Pablo escribe su testimonio, él dice que él ignoraba el plan de Dios. Y Dios tuvo misericordia de mí. En su segunda carta que escribe a Timoteo, en el capítulo 1, hace referencia a su testimonio de cómo Dios lo rescató. Y él dice en una de sus cartas que él no era digno de ser llamado un apóstol, pero cómo Dios ha tenido misericordia de él. La vida de Pablo, antes de conocer el Evangelio, fue una vida completamente equivocada, tanto que él se convirtió en uno de los perseguidores de los cristianos y hasta participó en la muerte de uno de los primeros mártires de la iglesia, que fue Esteban. Y Pablo da testimonio de eso. ¿Cómo pudo él llegar a ser una persona nueva? ¿Cómo puede ser que una persona que tiene una clase de vida tan distorsionada, tan equivocada, tan errada, pueda llegar a pensar bien? Dios hizo ese milagro. Y cada uno de nosotros, los que predicamos el Evangelio, los hermanos, las personas que han tenido una experiencia con Dios, van a dar testimonio de todas las cosas que Dios ha hecho en sus vidas. Eso es un milagro, es el milagro más grande. Que Dios nos cambie nuestra forma de pensar y haga de nosotros una nueva persona. Entonces, nacer de nuevo es un verdadero milagro de Dios. Y esa es la prueba evidente de que Dios te dio el Espíritu Santo. Porque ¿cómo puede una persona cambiar por sí mismo? Es imposible. Hay gente que ha intentado, que han tratado de cambiar su forma de vivir, pero no lo han podido lograr. ¿Por qué? Porque sencillamente todos nosotros necesitamos la mano poderosa de Dios. Y eso es lo que Dios hace en la vida de los pecadores, intervenir de una manera especial para que nosotros podamos llegar a entender sus proyectos, sus planes. ¿Y qué es lo que hace Dios? Proveernos de su Espíritu Santo. Por eso, mis estimados hermanos y amigos, este es uno de los otros grandes milagros que Dios hace. Y es hacernos nacer de nuevo. ¿Cómo lo hace? Por su Espíritu. No existe otra forma de Dios actuar en la vida de una persona si no es por su Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace cosas extraordinarias en la vida, y no solamente en una parte de nuestra vida, en nuestra vida totalmente. Ahora, no es en un momento exclusivo de la vida, es el resto de nuestra vida. Desde el mismo momento en que entregamos nuestras vidas a Cristo, Él tomó lugar en nuestras vidas, y desde ese mismo momento entró Él a morar en nuestros corazones. Entonces, si tú no has tenido la experiencia de haber hablado en otros idiomas, no quiere decir que tú no hayas recibido el Espíritu Santo. Porque si naciste de nuevo, eres una nueva creación de Dios, una nueva criatura. Ese es el testimonio de que Dios está en tu vida y que Dios te llenó con su Espíritu. Ahora vamos a pasar al punto siguiente. Otra razón para creer que Dios te ha dado el Espíritu Santo. Porque somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué ha pasado en la vida nuestra cuando nos entregamos al Señor? La vida de todos nosotros era una habitación donde estuvo llena de toda la suciedad del mundo. El diablo, que es experto en dañar al hombre, ¿de qué llenó nuestras vidas? ¿De qué llenó nuestros corazones? De toda clase de vicio. Lo que vimos hace en algún tiempo, lo que Pablo explica en la carta a los Gálatas. Estábamos en la carne y vivíamos una vida desordenada. El fruto de la carne es que toda esa gran lista que aparece en Gálatas capítulo 5, versículo 22.
Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, y hace esa lista grande. Esa era nuestra condición. Ahora, ¿qué ha hecho Cristo en nosotros? Hacer de nuestra vida ahora templo del Espíritu Santo. Si un cristiano dice, hermano, yo no he recibido el Espíritu Santo, porque yo todavía no he hablado en otras lenguas, entonces, ¿qué eres? Si Dios te salvó para hacer de tu vida templo del Espíritu Santo. Primera carta de Pablo a los Corintios. Los invito para que leamos allí en esta carta del apóstol Pablo lo que nos enseña la Escritura de qué somos nosotros, qué es nuestro cuerpo. En el capítulo 6, 1 Corintios capítulo 6, en el versículo 17 en adelante. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual mora en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Cuando entregamos nuestras vidas a Cristo, nuestro cuerpo entra a pertenecerle a Jesús y nos convertimos en templo del Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser que hayan creyentes que tengan muchos años de vida cristiana y que digan, hermano, yo todavía no he recibido el Espíritu Santo? Entonces, ¿qué ha sido esa vida, ese cuerpo tuyo, qué ha sido durante todos esos años? Cuando la Biblia declara que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Dios ha habitado en tu vida. Ahora, el hecho de que Dios habite en nosotros, mira lo que ocasiona, lo que provoca en nosotros. Pablo decía, Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, para Dios producir unos efectos en nuestras vidas, ¿qué es lo que Dios hace? Meterse en nuestras vidas. Porque de lo contrario, ¿cómo lo va a hacer? Entonces Pablo dice que nosotros somos ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Hermano, tú puedes estar seguro, Dios te dio el Espíritu Santo. No vivas bajo el miedo, el temor. Dios no me ha llenado con el Espíritu Santo. Si yo me muero, ¿qué va a ser de mi vida? No, por Dios. Si Dios te reveló el Evangelio, te lo reveló para salvarte. Y si Dios te reveló el Evangelio para salvarte, pues también te reveló el Evangelio para llenarte. ¿De qué? De su presencia, de su Espíritu Santo. Y si no, entonces, ¿de dónde tienes el gozo que experimentas? La alegría que sientes en tu vida. Ahora, la vida cristiana es una vida donde nosotros experimentamos y tenemos la bendición de poder sentir a Dios. Es que, hermanos, esto es algo extraordinario, y los amigos que me pueden ver a través de este canal, poder sentir la presencia de Dios es algo extraordinario. Que aunque yo no lo vea, Dios me permite a mí sentirlo en mi corazón, en mi vida. Y Jesús habló de que Él se iba a dejar sentir en la vida de los pecadores. En el Evangelio de Juan, que ya lo he citado en otras ocasiones, capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora Juan, que oye estas palabras del Señor, luego escribe e interpreta lo que Jesús está diciendo. Y Juan dice, esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Qué es Cristo en nuestras vidas? Pues un río de agua viva. Jesús fluye en nuestro ser, se mueve en nuestro ser, nos mueve, nos llena, nos alegra, nos impacta, nos llena de esas cosas que tanto necesitamos nosotros, la alegría, la paz, la felicidad. Entonces, mi hermano, debe de quedar claro esto. ¿Por qué el Espíritu Santo está en nosotros? Porque Dios nos hizo su templo. Tu vida se convirtió en templo del Espíritu Santo desde el mismo momento en que entregaste tu vida al Señor. La entregaste al Señor
para que tu cuerpo, que era la habitación de toda inmundicia y con el que hiciste muchísimas cosas contrarias a la voluntad de Dios, ahora es lo contrario. Tu vida, tu cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces Dios no te puede salvar y dejarte sin el Espíritu Santo, porque entonces de lo contrario, entonces no serías templo de Dios, pero eres el templo del Señor. No te lo digo yo, no me lo he inventado yo, no lo puede inventar ninguna persona. Dios mismo te lo declara, por boca de este apóstol, a quien el Señor ungió de una manera especial, lo inspiró para que escribiera de lo que nosotros somos ahora que estamos en Cristo. Entonces la declaración es que somos templo del Espíritu Santo. Tú eres una casa nueva, eres una nueva criatura y eres una casa nueva. Tú eres una nueva construcción, eres una habitación especial para Dios. Dios se metió en tu vida. ¿Para qué? Para ayudarte, para guiarte, para bendecirte, para llenarte de sabiduría, de inteligencia. Eres la casa de Dios, la habitación de Dios. Eres tú, soy yo, somos nosotros, somos la iglesia. Es el pueblo del Señor. Tu vida le pertenece al Señor, mi vida le pertenece al Señor. Somos su habitación por excelencia. Somos su iglesia, somos su casa. Gracias a Dios por esto. Espero que quede claro. Y mi hermano, si usted va escuchando esta enseñanza, ponle mucha atención, porque si tienes alguna objeción, crees que yo estoy desfasado, equivocado, ahí en el Face puedes tú hacer el comentario y me explican, me dice, hermano, no estoy de acuerdo, mira, aquí dice la Biblia esto otro. Yo lo voy a leer, lo voy a estudiar, porque me interesan tus comentarios. Pero si tú ves que es la verdad lo que te estoy predicando, entonces también hace un comentario sencillo, corto, breve, puede serlo. Pero para mí es muy interesante tu comentario. Lo que yo quiero a través de esta enseñanza es que te quedes convencido de que tú eres un hijo de Dios, una casa de Dios, templo del Espíritu Santo, que naciste de nuevo, que formas parte de la iglesia del Señor, que tienes el Espíritu Santo porque es una promesa de Dios. ¿Recuerda todo lo que hemos visto anteriormente? Bueno, si empezaste a ver este video, entonces escucha o mira los anteriores para que te des cuenta quién eres tú, qué ha hecho Dios con tu vida. Vamos al paso número 8. ¿Por qué debo de creer que Dios me llenó con el Espíritu Santo? Punto número 8. Porque el Señor es el Espíritu. Aquí en esta parte, vamos a llegar a una parte de verdad que yo estoy seguro que esto va a ser un punto de mucha reflexión. Mira lo que dice aquí la Escritura y te invito para que me acompañes a leer. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. ¿Quién es Jesús? Pues es el Espíritu Santo. Con el tema de la unicidad o del monoteísmo, como lo enseñamos en las iglesias, pues con este tema que eso tiene sus complejidades. Bueno, espero más adelante Dios me ayude para poner una enseñanza relacionada con el tema del monoteísmo, de la unicidad de Dios. Esto ha sido de mucha controversia. Todos sabemos históricamente que la iglesia cristiana ha tenido que enfrentar toda una serie de dificultades interpretativas, porque la Biblia, tenemos que decir, es un libro que tiene sus complejidades. La Biblia nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el siglo III se hizo un concilio en el que surgió el término de la Trinidad y se introdujo dentro del cristianismo la palabra Trinidad. No aparece en la Biblia en ninguna parte, no existe. Y se introduce dentro del cristianismo
el dogma de la Trinidad. Desde esa época hasta hoy, o sea, han transcurrido aproximadamente 1700 años, este tema ha sido bien controversial. En uno de los libros, hay un libro que se llama Historia de la Iglesia. Bueno, olvido en este momento el escritor, lo leí en portugués. Dice allí el expositor que el dogma de la Trinidad es un tema que nunca pudo ser explicado por quienes hicieron mención de ella. La Trinidad es una doctrina que nunca ha podido ser explicada. Bueno, en eso algunos, para salir rápidamente, dicen, bueno, este es un misterio. Bien, pero dentro del pentecostalismo también estamos con una gran dificultad. Doctrinalmente yo soy unicitario y tenemos algunas cosas que realmente son como una contradicción. Doctrinalmente decimos que creemos en Dios que es único, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es uno solo. Pero cuando hablamos de la obra del Espíritu Santo, ahí nos enredamos. Porque decimos, bueno, si tú recibiste a Cristo como tu Salvador, ahora tienes que esperar recibir el Espíritu Santo. Yo pregunto, si la Biblia nos dice que Jesús es el Espíritu, ¿por qué después de recibir a Cristo como nuestro Salvador tenemos que esperar recibir el Espíritu Santo? En ese sentido, entonces nosotros no seríamos unicitarios o monoteístas, como lo hemos discutido, sino que seríamos entonces doctrinalmente dualistas. Piensa en esto. ¿Qué somos? ¿Unicitarios o dualistas? La Biblia dice que Jesús es el Espíritu, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Señor o donde está el Espíritu, hay libertad. ¿Cómo es posible que yo reciba a Cristo como mi Salvador y luego tengo que esperar recibir el Espíritu Santo si Cristo supuestamente es el Espíritu? ¿No crees que allí hay una controversia, que hay una contradicción? Eso hay que pensarlo. Recibir a Cristo es recibirlo todo. Cuando Juan escribe su primera carta, él dice, el que tiene al Hijo, tiene al Padre. El que no tiene al Padre, tampoco tiene al Hijo. O el que no tiene al Hijo, tampoco tiene al Padre. Tener a Cristo es tenerlo todo. Pablo dice que en Cristo estamos completos. En su carta que escribe a los Colosenses dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad o de la deidad. Es decir, Jesús es no solamente Dios, sino el único Dios. Ahora, si decimos que recibimos a Cristo y luego hay que recibir el Espíritu Santo, entonces, ¿qué somos? ¿Unicitarios o dualistas? Hay que pensar en eso. ¿Por qué debo estar seguro que al recibir a Cristo he recibido el Espíritu Santo? Porque Él es el Espíritu. Jesús no es otra persona. Jesús es el mismo Padre, es el mismo Hijo, es el Espíritu Santo. Tener a Cristo es tenerlo todo. En Él estamos completos, mis hermanos, mis amigos. Este tema es complejo. Aquí hay muchas cosas para analizar. No es posible que en este tema, porque aquí solamente hago referencia brevemente aquí a unos versículos, pero este tema es bastante complejo y hay que analizar muchos pasajes más de las Escrituras, que yo espero Dios mediante en otra ocasión hacerlo. Pero ¿por qué podemos entonces nosotros tener la seguridad de que al recibir a Cristo recibimos el Espíritu Santo? Porque Él es el Espíritu. No es más. Jesús es el Espíritu y el Espíritu Santo es Dios que viene a morar en nuestras vidas. Es la presencia de Dios. No es otro ser, no es otra persona, es Cristo mismo. Por eso tener a Cristo es tenerlo todo. Hermano, por favor, haz un alto en el camino. Amigo que tiene la oportunidad de escuchar, recibir a Cristo es recibir lo más grande.
No existe en el mundo ninguna doctrina que pueda hacer algo tan impactante como lo que Cristo hace en nosotros. Porque es Jesús el autor de la vida, de la salvación. El único Dios que un día Él en sus planes cumplió su promesa de venir a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora vamos a mirar el último punto y con esto terminamos. ¿Por qué podemos estar seguros de que Dios nos ha llenado con el Espíritu Santo? Porque no existe, presta mucha atención a esto, por favor, y si tú escuchas este mensaje, y si encuentras este pasaje del que yo te hago mención ahora, y que yo de pronto no lo haya leído, por favor, me lo escribes ahí en tus comentarios. No existe en la Biblia ni un solo versículo que diga que para yo recibir el Espíritu Santo tengo que hablar en otras lenguas. Ese es un invento de los hombres. A alguien se le ocurrió un día decir, yo creo en el bautismo del Espíritu Santo con la única evidencia de hablar en otras lenguas. El texto parece inofensivo, parece bien, porque la Biblia habla de las dos cosas, del Espíritu Santo, el bautismo, y habla de las lenguas. Pero unió dos cosas y las volvió inseparables, hizo un matrimonio de las lenguas y del Espíritu Santo, el Espíritu Santo y las lenguas, hizo un matrimonio y los volvió inseparables, y ahí está el problema. Son dos cosas completamente diferentes. No existe en la Biblia ni un solo versículo que diga que para yo recibir el Espíritu Santo tenga que hablar en otras lenguas. No existe. Tú lo puedes buscar. No existe en la palabra de Dios. Pero sí encontramos que la Biblia dice, hermanos, llénense del Espíritu Santo. Llénense del Espíritu Santo. Hablen entre ustedes con himnos, cánticos, alaben al Señor, denle gracias a Dios por todo. Efesios capítulo 5, versículos 18 y 19. Pero ahí no menciona las lenguas. Bueno, entonces usted estará preguntando allá ahora mismo, bueno, entonces ¿por qué en nuestra iglesia se habla tanto de las lenguas? Las lenguas cumplen una función, pero eso no es para que nosotros creamos que las lenguas se van a manifestar en todo momento. Es más, Pablo, el apóstol que escribió la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento, en su carta que escribe a los Corintios, en el capítulo 14, Pablo explica bien el tema de las lenguas. Y jamás Pablo promocionó las lenguas masivas. Nunca lo hizo. Él dijo, hermanos, en la iglesia, si hay personas que van a hablar en otras lenguas, que sean máximo 3 personas y que hablen por turno y que haya quien interprete. Porque si no hay quien interprete, ¿para qué sirve? Si no edifica a nadie, ni siquiera el mismo que está hablando. Pero si hay quien interprete, entonces hable primero uno, después el otro y después el otro. Pero jamás se promovieron las lenguas masivas. ¿Por qué? Porque cuando hay una reunión de personas o de muchas personas y de todos empiezan a hablar en idiomas diferentes, ¿qué es lo que dijo Pablo? Si viene a las reuniones de ustedes una persona que no es creyente, ¿qué van a decir de ustedes? Que están locos. Por favor, hagamos un alto aquí. Vamos a pensar en esto. ¿Cuántas personas han ido a las iglesias pentecostales y en medio de una algarabía, porque a veces nadie entiende lo que se dice, hay gente que ha quedado desconcertada, se han salido de nuestras reuniones, nunca más los hemos vuelto a ver? Pero si sucediera lo que dijo el apóstol Pablo, qué glorioso sería. ¿Por qué nosotros como ministros del Evangelio, por qué no damos el mensaje completo? El apóstol Pablo dijo, hermanos, yo nunca fui donde ustedes a predicarles en otro idioma. Yo siempre les hablé a ustedes en el idioma que ustedes pudieran entender. Porque es mejor hablar poquito, pero que ustedes entiendan. ¿De qué me serviría a mí hablarles en otro idioma y ustedes me entienden? Pues Pablo dice, hermanos, las lenguas, hablar en otros idiomas es una señal para los incrédulos.
¿Qué fue lo que pasó en el día de Pentecostés? ¿Ante quién estaban los primeros cristianos, la iglesia? Estos 120 hermanos. Había una cantidad de gente allí en Jerusalén, allá en ese lugar donde iban a celebrar la fiesta de Pentecostés. ¿Y qué sucedió allí en ese día? Pues sucedió algo extraordinario. El Espíritu Santo llenó a los que estaban allí, a todos los creyentes, pero sucedió algo más. Y los hermanos empezaron a hablar en otros idiomas. Pero mire que no hablaban disparates. Estaban hablando en otros idiomas, de los idiomas de todas las personas que habían allí reunidas. Partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, de un poco de nacionalidades, que eso fue lo que llamó la atención de ellos. Pero ¿cómo puede ser que estos que son galileos están hablando en nuestro propio idioma, hablando las maravillas de Dios? ¿Sabes cuál fue el resultado de ese acontecimiento extraordinario? La conversión de ellos, porque los evangelizaron en su propio idioma. Ahora pensemos en esto. Supongamos que en este día viene a mi congregación un extranjero y un hermano o una hermana empieza a hablar en otro idioma, pero habla el idioma de ese extranjero. ¿Qué puede suceder en la vida de él? Pues que se puede llegar a convertir si le habla de ¿qué? Del evangelio de las maravillas de Dios en su propio idioma. Él va a poder decir, ese hindú o ese alemán, el chino que viene, cualquier persona que llega a la iglesia va a poder decir, bueno, y aquí hay alguien que está hablando en mi idioma, me está hablando de la maravilla de Dios. Ese es un testimonio y ese es el propósito de Dios. Dios es infinitamente sabio. Dios no pone a hablar a la gente en lenguas por hablar. Los propósitos de Dios son maravillosos. Lo que sucedió en el día de Pentecostés es extraordinario. Es un evento que tenemos que decir fue único en su forma, único en la historia. Usted lee el libro de los Hechos capítulo 2, usted no vuelve a ver que se repita en ninguna otra parte. Y la fiesta de Pentecostés la siguieron celebrando, los judíos la siguieron celebrando, pero ese acontecimiento como tal no tuvo lugar sino en ese día. ¿Por qué? Porque Dios en su infinita sabiduría tenía un propósito con la gente que estaba ahí. Cuando Dios hace que alguien hable en otras lenguas, en otros idiomas, verdaderamente en otros idiomas, lo hace con un propósito. En este tiempo Dios lo puede hacer. Pero no pensemos nosotros que podemos hacer de que la iglesia esté hablando continuamente en otros idiomas sin haber ningún motivo, sin ninguna razón. Es que Dios no hace que la gente hable en otros idiomas por hablar, ni menos masivamente, porque si no nos califican como unos locos. No, por Dios. La iglesia es una comunidad de gente sabia, entendida. Dios nos llamó para darnos sabiduría, no para que nosotros digamos disparates, cosas que no se entienden. Las lenguas tienen un propósito. Más adelante vamos a mirar más ampliamente sobre este tema. Pero quiero ya terminar con esto, mis hermanos. ¿Por qué podemos estar seguros de que Dios nos llenó con el Espíritu Santo así no hayamos hablado en otros idiomas? Sencillamente porque no existe en la Biblia, mi hermano, puede estar convencido de esto, no existe en la Biblia ni un solo versículo que diga que usted para ser lleno del Espíritu Santo tiene que hablar en otras lenguas. Por eso es lo que hacen en las iglesias, yo no sé de dónde lo sacaron. Hermanito, ¿usted ya habló en otros idiomas? ¿Ya habló en otras lenguas? No, por Dios, eso no lo preguntó ningún apóstol. No encuentra usted en ninguna carta, ni Juan, ni Pedro, ni Pablo, ni Santiago, estos escritores del Nuevo Testamento, que alguno haya preguntado, hermanos, ¿ustedes ya hablaron en otras lenguas? Bueno, hermanos, ha sido para mí una gran bendición poder compartir esta serie de enseñanzas. Espero que sea de gran bendición. No olviden suscribirse, comparta estas enseñanzas con sus amigos, con sus familiares. Por favor, hermano, sus comentarios para mí son muy importantes. Yo quiero escucharlos. Yo quiero que usted esté convencido de la sana doctrina, de esta doctrina que edifica, que nadie tenga ningún temor, ningún miedo. Si usted no ha hablado en otras lenguas, que usted no puede servir a Dios, ¿cómo no va a poder servir a Dios si Dios le ha dado el Espíritu Santo? Razones sería que usted no diera testimonio con su fruto, con su forma de vida. Pero Dios te ha dado el Espíritu Santo. Por eso comparte esta enseñanza. Haz tus comentarios,
por favor, los textos que yo cito acá, vuelve a leerlos. Muchas gracias, hermanos y amigos. Les pido que ustedes sigan orando en mi favor. Yo lo estoy haciendo porque mi deseo realmente es compartir con el pueblo del Señor estas diferentes enseñanzas, doctrinas que nos edifican, que nos construyen. A través de YouTube, a través del Face, usted puede ver esta enseñanza a la luz de la Biblia. A la luz de la Biblia fue creado con el fin de poder llevar a ustedes las diferentes enseñanzas de la vida cristiana, de la doctrina cristiana. La paz de Cristo y hasta una próxima oportunidad con la ayuda del Señor. Muchas bendiciones para todos.